Pues buenos días a todas, todos, todes. Nos llena de orgullo y satisfacción poder hacer la primera mesa redonda de las 29 jornadas del cómic Villa de Avilés en una discoteca. Jornadas de Avilés in a disco. Un after a efectos. It's an after hours pub, after all. Y a ver, a mí me despista el título que le pusimos por lo de otros oficios dentro del mundo del cómic. Porque creo que, no está Jorge, pero creo que habíamos hablado de ponerle otro título. Por eso yo, cuando vi lo del título, dije diablos. Pero luego ya como que lo entendí. Bueno, tenemos la suerte de que esté con nosotros René, que ya la conocéis, porque ha estado con nosotros unas cuantas veces y es pues una buena representante del título de la obra, de la mesa redonda. Y a Jim Chadwick, que durante muchos años ha sido editor y es otra persona que también se ajusta mucho a lo que vamos a hablar con referencia al título que le pusimos a la mesa redonda. Desgraciadamente Leigh Aloha no ha llegado, con lo cual los aviones, estas cosas, los viajes complicados. Y Ken López, pues... Ken López. Pero está aquí. But he's here. Pero creo que tiene tiene la boca cerrada, pero por muchos billetes verdes norteamericanos. Sealed with many American green banknotes. Intentaremos provocarle a ver si salta. We'll try to prod him and see whether he jumps into the frame. Ken López es uno, si no el mejor de los rotulistas, entre otras cosas, de los cómics que muchos de vosotros y nosotros leemos habitualmente. And logo designer. Y un maestro y un diseñador gráfico. Y un grandísimo diseñador gráfico responsable de mejorar muchos de los libros y de los comic books. The quality of many of the books. Porque a todos nos gusta tener un objeto bonito. Because we all like to have a beautiful object in our y eso un dibujante, un guionista por sí solos no lo pueden hacer. Cannot do that on pero un diseñador gráfico sí. A graphic designer can. Bueno, René. René. Casi todo el mundo tiene la idea de que un cómic lo hace un escritor, un guionista, un dibujante, un lápiz, un entintador y un colorista. Y bueno, luego hay una editorial. And then there's the publishing house. Y cuando ve abajo, todo lo que ve es writer, all they see in the dibujante, credits is writer so and so, artist so and so, inker so and so. Y muchas veces Stan Lee. Often Stan Lee. Stan Lee está muerto, pero sí. Stan Lee is dead, but his name's still there. Es como Disney, después de muerto han hecho más obra que en vivo. They've done more work after they died than when they were alive. Pero hay mucho más detrás de un comic book. Behind a comic book. Exactamente, ¿qué cosas has hecho What is it exactly that you have empezamos done? por René, para que podamos llegar a una librería de cómic y coger un cómic o coger un comic book y que además de toda esta gente que viene en la primera página, it's not just all these people that are mentioned in the first page. No leerán tu nombre, pero tú has estado ahí. People will not read your name there, but you've been there. You've been part of the process. Sure, I'll be happy to answer that. Putting together a comic book is much like putting together a movie. There are many people involved, which a lot of times do not actually get credit in the book. Everything from production
people to the marketing people to everyone that goes to make that book successful. And what I did mostly during my career at DC and Marvel, acting as an editor, you might say that I was like the producer, sometimes the director of any particular comic book. Sometimes I was instrumental in getting the license for particular books like Jurassic Park. But let's say, for example, on She-Hulk, and other books that I actually put together, I would be in charge of finding the team that I wanted for that book. Now, She-Hulk was John Byrne's passion, so I kind of came on as the editor on that already, but still I worked very closely with the plots and the jokes. And on She-Hulk in particular, I was also a character in the comic book. So if you look in the Marvel database, I'm listed not only as the editor, but also as a comic book character, which is kind of funny. But then on other books, I would be in charge of actually putting together my team. So I would find the writer, the artist, the colorist, the letterer, the people that I wanted to bring together to put together my film on paper and complete a vision that I already had. So it is very much a lot of times a collaborative effort. But you will see my name listed as editor in hundreds of books, also a colorist in hundreds of books. That was predominantly what I did when I was in the offices. And even though I loved painting the comic book pages, that was really out of necessity because the pay for an editor was so low that you would have to do tons of freelance work in order to survive in New York. So luckily I am one of the people that was credited on all the work that I did, but there were so many other hands involved in putting together books that oftentimes do not receive the credit, like the people that worked in production and marketing and all of those people that are essential to putting together the project. Pues la verdad es que yo encantada de contaros un poco qué es lo que he ido haciendo en la industria del cómic. Y es que yo creo que crear un comic book es como crear una película. Hay un montón de gente que trabaja en ese proceso y que no está acreditada, que no reciben ningún tipo de reconocimiento. Gente que es instrumental para que todo salga adelante, desde la gente de producción hasta los de marketing. Todos contribuyen al éxito de una colección. Y yo durante mi carrera he trabajado mucho como editora en DC y en Marvel, y creo que el papel del editor, en ese caso de la editora, es casi como el del productor o incluso a veces la directora en una película. He tenido que hacer un montón de cosas distintas. He desempeñado pues un papel clave, por ejemplo, a la hora de conseguir la licencia para la adaptación de Parque Jurásico al cómic, entre otras muchas cosas. Y hay series como Hulka en las que he tenido un rol relevante a la hora de configurar parte del equipo. Hulka era la niña bonita de los ojos de John Byrne. Byrne estaba deseando hacer esa colección y yo, en tanto que editora, tuve un papel bastante importante a la hora de ayudarle a desarrollar argumentos y también incluso a la hora de hacer algunos de los chistes. Hay una anécdota que me hace mucha gracia relacionada con Hulka, y es que si consultáis la base de datos de personajes de Marvel, veréis que aparece mi nombre. No solo era yo la editora de la colección, sino que también fui un personaje en las páginas de Hulka, y me hace gracia esa doble vertiente de editora y personaje en la misma serie. Ya en otros proyectos, pues muchas veces mi labor era buscar el equipo, configurar el equipo creativo, desde el guionista, el dibujante, entintador, colorista, rotulista, básicamente buscar a gente que pudieran completar o que pudieran plasmar la idea de lo que yo tenía en mente, que debía ser una serie en concreto. Básicamente se trataba de crear un equipo, en tanto que editora, que pudiera funcionar. Y aparte de mi trabajo como editora, también aparezco acreditada en cientos de TVOs como colorista. No me entendáis mal, me encantaba dar color a las páginas de los cómics,
pero muchas veces ese de ser colorista era porque el sueldo que nos pagaban a los editores era tan bajo que para poder tener una vida digna en Nueva York, pues tenías que trabajar como freelance, como autónoma en otras cosas, y de ahí que también trabajara como colorista. Sí he tenido la suerte de que se me ha reconocido todo el trabajo que he hecho, he aparecido acreditada en todo lo que he hecho en el mundo del cómic. No siempre es el caso. Hay un montón de gente que trabaja, como os decía antes, en producción o en marketing, que no aparecen acreditadas en los títulos de crédito del cómic y que son instrumentales, que son clave para que una serie tenga éxito. De esto era lo que queríamos, de lo que va la mesa redonda. This is what the panel is about, you know? De esa gente que a veces no aparece, pero que es fundamental para que el libro, para que el comic book esté ese mes en las estanterías. So that the comic can be on the shelves that Jim, como editor, as an editor, yo pienso, tú cuando eras pequeño pensabas, yo quiero ser editor de cómic. I want to be a comic book editor. Porque hay mucha gente que yo quiero ser dibujante de cómics, yo quiero hacer cómics. People saying, I want to be a comic book artist, I want to do a comic book when they're 8, 10, 12. Yo no he conocido a nadie que a esa edad diga, yo quiero ser editor de cómics. I want to be a comic book editor. ¿Cómo llegaste a ser editor de cómics? ¿Estudiaste edición? ¿O fue una serie de casualidades? Training, or was it a series of happenstances, you know, things that just took place? Sí. Well, so I think my journey is a little bit unusual because my original background was someone who wanted to be a comic artist, and I was more of a graphic designer, sometime illustrator. And I don't know how many people know this, but back in the 80s, I drew a comic book series for Malibu Comics. And then I started at DC in the early 90s as design director, which I did for 3 years. And then I left, I went on to do other things. I went to Malibu Comics as an art director. Then I worked in toys for a little while. I worked in video games, and then in 2005, a new opportunity opened up at Wildstorm, which was part of DC, and I was living in San Diego at the time. And so one of my former coworkers at Malibu had become the manager of the office in La Jolla, San Diego. And so he said, we have, and I wasn't working at the time, and he said, we have 2 editorial positions open. Would you be interested in interviewing? And I said, well, I've never edited before, but I've been around comics for so long. I know how it works. I think I can do it. I've studied writing. I've, had experience drawing, so I had a lot of these skills that I think related to making comics. And so very late in my career, I had this big career change where suddenly I was an editor, and I found out it was the job I was happiest doing after all this time, and really enjoyed it because I love, as Renee was discussing, the collaborative nature of it just came naturally to me. And I just love putting teams together, working with people, and working on story and critiquing artwork. So it was something that just almost like a fluke the way I got into it. But it just seemed to be natural when it happened. Pues la verdad es que mi viaje es un poco distinto al de mucha de la gente que conozco. Efectivamente, yo de niño quería ser dibujante de cómic. Y además de eso quería dedicarme al diseño gráfico y a la ilustración. Hay una serie mía que quizás no conozcáis, pero yo llegué a publicar una serie como dibujante en los años 80 para Malibu. En los años 90 empecé a trabajar para DC y estuve trabajando con ellos como lo que se llamaba en aquel entonces director de diseño gráfico durante 3 años. De allí me fui a Malibu y trabajé como director artístico en la editorial, y después abandoné los cómics un tiempo y trabajé en la industria juguetera y en la industria del videojuego. Y en 2005 recibí una oferta para trabajar en Wildstorm, que ya era propiedad de DC. Yo vivía en San Diego,
y un antiguo compañero de Malibu era el director de la oficina de Wildstorm en La Joya, en San Diego. Y este compañero me dijo, oye, tenemos 2 vacantes en puestos de editor. ¿Te interesaría presentarte a la entrevista y ver si te puede cuadrar bien? Y yo en aquel momento estaba en paro y le dije, bueno, lo cierto es que nunca he trabajado como editor, pero sí es verdad también que tengo formación en escritura de guiones, que tengo experiencia como dibujante y que conozco cómo funciona la industria. Y pegué un giro en mi carrera aceptando presentarme a ese puesto de trabajo y descubrí cuando empecé a trabajar como editor que es lo que más me satisface, es lo que más me gusta, me encanta el dedicar tiempo, como decía antes René, a desarrollar esa naturaleza cooperativa o de colaboración del mundo del cómic, a crear equipos en los que puedes hacer aportaciones al desarrollo general de la historia o al argumento, en el que echas una mano para corregir los problemas que puedan tener los dibujantes. En fin, que todo esto fue de chiripa, pero al mismo tiempo me parece que fue un proceso muy natural el que acabó llevándome a ser editor. Inciso, aprovechando que en Malibu hiciste Liberator, ¿no? You did Liberator in Malibu, right? Cuéntanos, inciso, cuéntanos un poco, porque Tell us a little bit about Liberator. How many issues? Un poquito. Just a En little medio bit. de esto hacemos un paréntesis y vamos a enterarnos del We autor, digress a little bit, but porque we're going to Liberator era know un Jim as personaje an author. pero bien. Sí. So this was in the late 1980s, and Malibu was this was many years before they did their Ultraverse comics, and they were doing all these black and white comics, and I had sent in some samples. I actually knew somebody who was one of the chief partners in Malibu, and so I sent in my samples, and they said, oh, we have this title that's looking for an artist. Actually, what I tried to do is I tried to pitch my own series, and they didn't like that, but they said, we like your artwork, so maybe you can draw this series. And they teamed me up with a writer, and it was basically a comic that it jumped back and forth in time. It was very much sort of like a Captain America type thing with a super soldier who was created by the government, and it took place in World War II, but then it was also in present times in the 1980s, and that was very hard to do. Like I think doing that series, I learned a lot from that helped me in my future jobs, because I was blowing deadlines. and it was very difficult to draw because there was so much research involved in drawing guns and tanks and uniforms, and there was no internet then. So I was having to go to libraries and make copies of pictures from books. So at the end of it, I was completely burned out, and I said, okay, that's it. I will never be able to draw superhero comics. It's too hard. But from that job, I learned a lot of the process that artists go through, and particularly working with young artists who are starting out. Sometimes when I hear them make excuses, I hear my younger self reflected back on me, so that part's been very valuable. I think you can still find The Liberator online somewhere, or actually places that you can order it, but it's not that expensive, so if you're interested, you could probably pick it up for a few euros. Pues lo cierto es que a finales de los años 80, años antes de que a Malibu se le ocurriera lanzar lo del Ultraverso, publicaban toda una serie de cómics en blanco y negro. Y yo había preparado unas páginas de muestra, y como conocía a uno de los socios fundadores, a uno de los socios principales de Malibu, pues le envié esas páginas. De hecho, lo que les envié en realidad es una propuesta para una serie propia, pero mi serie no les convenció, aunque me dijeron, oye, lo que sí nos gusta es tu estilo de dibujo y estamos buscando un dibujante para esta serie, para Liberator. Y ahí me lancé yo a hacerlo. Era un cómic
que alternaba entre el presente de aquella época y el pasado. Tenía distintos momentos temporales. El protagonista, el tal Liberator, era una especie de Capitán América, básicamente, que había creado el gobierno norteamericano con un experimento y que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero que también seguía vivo y seguía en activo en los años 80. O sea que tenía que estar todo el rato pasando de una época a la otra. Y me resultó realmente muy difícil trabajar en esa serie. Aunque lo cierto es que durante ese proceso aprendí muchas cosas que me resultarían muy útiles a lo largo de mi carrera posterior. Básicamente me di cuenta de que era incapaz de respetar las fechas de entrega, no cumplía ni un solo plazo. Vi lo difícil que era ponerte a dibujar pues armas, tanques, uniformes, etcétera. Estamos hablando de los tiempos pre-internet, así que me tenía que ir a distintas bibliotecas a buscar material de referencia, sacar fotocopias y luego utilizarlo. En ese momento entendí que no iba a poder hacer jamás una serie mensual de superhéroes, que el proceso era muy difícil para mí y que era mejor que me dedicara a otras cosas. Y el caso es que, como digo, aprendí ahí un montón de cosas que me han ido muy bien a lo largo de mi carrera. Después, cuando hoy en día un dibujante joven me viene y me cuenta las excusas que se le ocurren para no cumplir las fechas de entrega, es como si me estuviera oyendo a mí mismo en el pasado, como si oyera a mi yo más joven inventándome distintos motivos, en fin, que me puedo identificar. Si tenéis curiosidad, por cierto, por ver Liberator y mis páginas, creo que todavía se puede encontrar online e incluso lo podéis comprar en alguna librería y demás. Tranquilos, que no está muy caro. René, Yes. decías que tenías que hacer varias labores porque el editor estaba poco bien pagado. Pay rate for an editor was quite low. Pero el editor tiene el poder. But the editor has the power. ¿Cómo se maneja eso de tener el poder entre un dibujante que es muy famoso y por lo tanto muy importante y un escritor que probablemente también artist and a very well-known writer, y ser el editor? and you're the editor, you know? How do you cope? Tienes el poder, pero no tienes You el have the dinero. power, but you don't have the money. Well, let me think about that. First of all, to recap what Jim was saying earlier about how we fell into this, my background was in journalism and English. And I always had an interest in storytelling, watching old movies and learning how to structure a story. So sometimes you find yourself with opportunities that may not be what you thought you were going to do, but that your unique skill set still adapts to that job, which is how it was with me when I became an editor. I did end up working in film later, and I still do, on different movies and production videos. But I found the same skill set also really worked with comic books, because you have to know how to put together a story. It has to have a certain structure. You have to answer the 5 questions that you do in any journalistic story, which is who, what, when, where, why, and how. And you've got to make sure that all of that is in the story, and that it has an interesting arc. But as far as power, I never looked at it that way, because I was able to always, bless you. Sorry. I was able probably 99.9% of my career to work with people who also had the idea that the story was what was important, and the work was what was important. So as long as you're working with people that have a good work ethic, I don't think it is, who has the most power. If you're working on a really collaborative team, it's not about that power struggle. And of course, we never discussed money, but it's not like most comic book artists make a great deal of money either.
But I also work with a lot of actors who make far more money than I do. But still, it's not about the balance of power. It's about how you present yourself, how you present your opinions and your beliefs. And most people that you're working with, if they hear what you're saying, and they also understand that it could make the story better or it could make the work better, then they're open to those suggestions. So as an editor, if I see things with the art that need to be changed or with the story, it's how you present that. And if it's in a collaborative manner, I very seldom in my career have had someone not listen to my input and have a constructive back and forth. Bueno, incidiendo un poco en lo que decía Jim sobre cómo había llegado, dónde había llegado y demás, mi formación es en periodismo y en filología inglesa. A mí desde pequeña me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la estructura narrativa y me gustaba mucho ver películas antiguas y tratar de entender cuál es la estructura de la historia, y de hecho eso es a lo que me quería dedicar. Pero a veces en la vida te encuentras con oportunidades inesperadas que son las que mejor se adaptan o se ajustan a tus capacidades y a tus talentos. Y por eso acabé trabajando como editora. Es verdad que luego he acabado también trabajando, y lo sigo haciendo, en la industria del cine, que he trabajado en distintas películas, en varios videojuegos, en la producción de distintos vídeos, pero creo que las capacidades en todos estos trabajos son bastante semejantes a las que tiene que tener alguien que se encarga de una labor editorial en la industria del cómic. Tienes que ser capaz de articular una historia, capaz de darle estructura al relato que se está contando. Tienes que poder responder a las preguntas clásicas del periodismo: el quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Tienes que poder incorporar todo eso. Y en lo relativo ya directamente a tu pregunta, a lo del equilibrio de poder y demás, bueno, en el 99,9% de las ocasiones he colaborado con gente que entendía, igual que yo, que lo importante es la historia, que entendía, igual que yo, que lo importante es el trabajo y la ética de trabajo. Ha sido un ejercicio casi siempre de colaboración. No se trata de buscar una lucha de poder, sino entender que hay que crear equipo, que hay que hacer equipo y colaborar, no estar intentando ver quién tiene más poder que el otro. No se hablaba nunca de dinero, tampoco es la verdad que los dibujantes de cómic se saquen un pastizal, sinceramente, pero nunca hablábamos de sueldos ni nada por el estilo. Sí es cierto, por ejemplo, que trabajando en el mundo del cine, pues he colaborado con actores que ganaban muchísimo más dinero que yo, pero de nuevo, no se trata de un equilibrio de poder, sino que se trata de saber presentarte a ti misma y presentar tus opiniones de una manera convincente, hacerlo con seguridad y sabiendo de qué estás hablando, escuchar lo que dicen los demás y poder a su vez hacer tus propias aportaciones, tener una actitud abierta. Yo creo que un editor o una editora tiene que estar presente en la creación de la historia y entender que es un proceso de colaboración. Y muy pocas veces a lo largo de mi carrera me he encontrado con alguien que no estuviera dispuesto a escuchar lo que yo tenía que decir. Muy pocas veces me he encontrado con alguien que no entendiera que esto es un ejercicio de toma y daca, en el que hay un intercambio de opiniones y en el que tienes que estar dispuesto o dispuesta a recibir sugerencias y aportaciones. And just to add, that was 6 things, not 5 things. But I'm jet lagged, excuse me. But the only thing I will say is the power of being an editor. If I was ever in a position of working with someone difficult, I have the power not to do that anymore. So that would be the only, and that has nothing to do with the pay scale. Había dicho René que lo de las preguntas eran 5, en realidad son 6. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y el caso es que ya, volviendo a lo de ser editor, es verdad que el editor sí tiene poder en un sentido. Y es que cuando ve que las cosas no funcionan y que no le gusta el equipo, puede decir, mira, largo. Y trabajar con otras personas o marcharse de la serie.
Bueno, otra sería ¿cuánto? Otra de esas preguntas. There would be a seventh question there, which would be how much? How much do you get? Well, La séptima. when I was an assistant editor starting off at DC Comics, I think the pay was about $17,000 a year trying to live in New York City. But the sad part about that is I don't think for assistant editors it's really gone up substantially. It hasn't kept up with the cost of inflation. Un poco. Yeah, and at Marvel, I moved from DC to Marvel because I was making more as an assistant editor there. Plus, I like Marvel better. That's it, I'm leaving. It was much more fun. Bueno, pues ya que preguntas por el cuánto, el sueldo que me pagaban eran $17,000 al año cuando empecé como asistente, como editor asistente, y tratar de vivir con esa cantidad en Nueva York era realmente complicado ya en aquella época. Además, lo triste de todo esto es que el sueldo del asistente del editor pues no ha aumentado al mismo ritmo que el coste de la vida y la inflación. Así que, en fin, el caso es que yo había empezado en DC y me fui a Marvel porque me pagaban más. Jim, lo siento mucho, prefiero a Marvel antes que a DC. Y dice Jim, bueno, pues ya está, entonces me piro y... Sabía yo que esto del dinero iba a ser interesante. I knew that money talk would be interesting. Pensaba hablar mal de los rotulistas antes, pero de los... Sí. I was going to badmouth letterers before, but... Pero se me acaba de ocurrir hablando de esto que vivisteis un momento, yo creo, muy interesante y que yo creo que dará origen a contar esas historias en el cine, en las series. Yo siempre pensé que en el mundo del cómic norteamericano de principios de los años 90, cuando la crisis es un momento que creo que es de un dramatismo y una tensión narrativa muy interesante. Which is very interesting. Tú hablabas de Malibu, que empezaste en Malibu. Malibu luego fue la primera casa donde se iban a ir los dibujantes de Image. It was going to be the first publishing house for the Image artists. Eso explosionó. That exploded. A continuación, toda la crisis de los distribuidores. Then there was the crisis with the direct sale system and the distributors. Todo ese momento de crisis. That was a moment of crisis. Yo creo que es un momento muy narrativamente muy interesante. I also think, from a storytelling point of view, it's very interesting. Puede dar origen a una serie como Mad Men, por ejemplo. Lead to a TV series like Mad Men, for example. Vosotros estuvisteis en esa época ya en la industria. ¿Cómo lo vivisteis o cómo se vivió o qué idea tenéis de aquel momento? Ya sabéis todo, ¿no? La historia de cuando you want us both to answer it separately? Yeah. You want to go first? Go ahead. Sure. Yeah, I remember when Image launched. I was at DC at the time, and it was like a nuclear explosion. You know, I had gone to a convention in Chicago, and we started to see these massive lines to people getting autographs. And when we came back to the office reporting on it, it was like we couldn't believe what was happening. And everyone was scrambling to try to react to that, you know. And I thought in some ways, when I look back in the 90s, it's not my favorite time period because a lot of DC Marvel books were trying to imitate that style. And I don't think they really understood what really made Image special. It was just sort of trying to be imitation Image. But then, of course, that all kind of crashed very quickly, and that actually kind of led to my being out of comics for a while because I went to Malibu. Malibu was just finishing their partnership with Image. Like Malibu helped to get Image off the ground, and then Image went their separate way. So then Malibu was bought by Marvel, and it's hard to believe now, but Marvel went through a terrible financial crisis. And they made some really
bad decisions like buying one of the big distributors, and so they shut down Malibu. Marvel actually went bankrupt, and they shut down Malibu's, and that was the end of my time in comics for some time. But I just remember it being very chaotic and people not knowing how to react to it. And there was definitely a toll because everything went way up, and then it all crashed very quickly after that. And I think it took a number of years for the American comic industry to recover from that. I don't think it was until like maybe the early 2000s where it started to come back from there. I'm not sure if that really answers the question or not, but. Yo recuerdo los tiempos de la aparición de Image como una explosión nuclear, como si hubieran detonado una bomba nuclear en aquellos tiempos. Me acuerdo que trabajaba en DC, fui a un salón del cómic en Chicago y veías unas colas para esos dibujantes increíbles, y volvimos a la oficina alucinando todos, sin saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. No nos podíamos creer lo que estaba sucediendo y todos íbamos corriendo de un lado para otro intentando reaccionar e intentando encontrar una respuesta a aquel fenómeno. Los primeros años 90 no son, desde luego, mi época favorita, ni mucho menos. Tanto Marvel como DC se encontraron con aquel fenómeno y estaban intentando imitar el estilo de Image sin entender lo que hacía que Image fuera algo distinto. Simplemente querían algo diferente, y hubo un montón de cambios que en mi caso terminaron con el abandono del mundo del cómic. Malibu en aquella época estaba a punto de acabar con el acuerdo que tenía con Image. Malibu había ayudado a hacer despegar a Image, y al acabar el contrato con Image, Marvel compra Malibu. Yo sé que os va a resultar difícil creer lo que voy a decir y entender que hoy en día que pudiera haber pasado algo así, pero en aquella época Marvel atravesó un periodo de dificultades económicas muy grande. Cometieron toda una serie de errores estratégicos, compraron a la principal distribuidora de cómics, y el caso es que Marvel acabó declarándose en bancarrota y tuvo que cerrar Malibu. No había capacidad de reacción, no sabían entender exactamente lo que estaba pasando en aquel momento. Fue una época muy volátil en la que hubo un éxito enorme y casi instantáneo, que vino acompañado después de una caída brutal y muy pronunciada de la industria del cómic norteamericano. Yo creo que de hecho la industria del cómic tardó muchos años en recuperarse de todo lo que se vivió en los años 90, y hasta principios de los años 2000 no tengo la sensación de que hubiera una verdadera recuperación después de aquella crisis. So, shall I answer? I look back at the period of time I worked in comic books as being a very fun, very creative time. I think Marvel at that time really fostered an atmosphere of creativity. And you're talking about comic books overlapping with other types of media. That was really in high gear during my time at both those companies. But we were setting the foundation for things that would come. Like a lot of things I worked on, like She-Hulk and Thanos Quest and Guardians of the Galaxy, were made into TV shows and movies later. And then conversely, we were able to get the license of a lot of properties I worked on, like Jurassic Park that I mentioned before, but also X-Files and Hercules and Xena and Zorro. So I was doing a lot of media-related things, both knowingly and eventually unknowingly. But it was a very creative time, and I felt like I had a lot of leeway to do the stories that I wanted and to make things fun. Now, when Marvel started having all of their financial problems, I really think it started when Ron Perlman bought the company. He was the executive of Revlon, not the actor. And it would have been more fun if he had bought it.
but things really started becoming more corporate. You could really see the change starting to come down to editorial. And the kind of the writing was on the wall. And I was offered a job at that point to go to Topps Comics. And Jim Salicrup was the editor-in-chief over there, and he was a good friend and one of my mentors. And he wanted me to come over there. And I was happy at Marvel, but you could see changes coming. And I went to Mark Grunwald, who was also another one of my mentors, and I said, you know, I've been offered this other job. I don't really want to leave Marvel, but, you know, it seems like a good opportunity. And he said, well, you know, changes are coming, and I'm not going to be able to save everyone. And if you have that kind of job offer, you should take it, because at least I know you were taken care of. So he gave me good advice, and I left, and I went to Topps, and I was there for 5 years. But shortly after I left Marvel, heads started to come off. There were massive firings, and they gutted editorial. And to me, that was just like the beginning of a huge shift in comics, in the way things were approached, in creativity at Marvel. And I knew about Image, and I ended up doing some packaging through Image later for Michael Golden and Arthur Sudan before I started my own company. But, you know, I wasn't really paying that much attention to them because I was doing my own thing. And just happy that I was still had my head. I think that's why our recollections are different, because you were here at Marvel, and then I didn't come in until that point when you left, when things were going bad. Right. So, yeah. But it was beautiful before then. It was a beautiful time. Pues la verdad es que yo recuerdo mi etapa trabajando en el mundo del cómic como una etapa muy divertida y llena de creatividad. Marvel en aquellos tiempos pues fomentaba, impulsaba una atmósfera de creatividad. Buscaban, por ejemplo, hacer cosas como lograr que hubiera un cierto solapamiento entre el cómic y otros medios. Estábamos en plena marcha, íbamos a pleno rendimiento, y creo que en esos años se establecieron los cimientos de lo que ocurriría después, de lo que sucedería en cuanto a las adaptaciones. Recuerdo haber trabajado en series como Hulka o en Guardianes de la Galaxia, que han acabado convertidas en series de televisión o en películas, y al mismo tiempo también recuerdo trabajar para hacernos con los derechos de series de televisión populares en aquella época o películas para hacer la adaptación en viñetas. He mencionado antes Parque Jurásico, pero también estuve en las negociaciones para hacernos con los derechos de Hércules, la serie, o de Xena, o de Expediente X, o del Zorro. Básicamente tratábamos de crear otro tipo de historias, de hacer algo que fuera divertido, que se fomentara la creatividad, la imaginación, y donde nos lo pudiéramos pasar bien, al menos durante un tiempo. Pero creo que los problemas económicos de Marvel empiezan en el momento en el que Ron Perlman, que es un ejecutivo que venía de Red Law, y no el actor, que también se llama Ron Perlman. Hubiera sido mucho más divertido si nos hubiera comprado el actor, pero el caso es que este ejecutivo nos compra y cambia la cultura empresarial de Marvel. Empieza a convertirse en un entorno, pues eso, mucho más de negocios, mucho más empresarial, y las señales estaban ya presentes. Había indicios de que se acercaba el final de una era. A mí me surgió la oportunidad de trabajar en Topps, en otra editorial, cuyo editor en jefe era Jim Salicrup, que era un buen amigo mío y que había sido uno de mis mentores. Y me dijo, oye, me interesa que te vengas a trabajar conmigo. Entonces, como yo veía que en Marvel iba a haber cambios, fui a hablar con Mark Grunwald, que era uno de los editores también en Marvel, que había sido otro de mis mentores, y le dije, mira, estoy muy a gusto en Marvel, no me quiero ir, pero es que me han hecho esta oferta, es una oportunidad muy buena y no sé si debería aceptarla. Y Mark me dijo, se avecinan grandes cambios, las cosas van a cambiar ahora, no voy a poder salvar a todo el mundo. Si tú tienes esa oportunidad y sé que tú ya vas a estar
cuidada y protegida, pues te recomendaría que adelante y que la aceptes. Y la verdad es que fue un consejo muy bueno. Me fui a trabajar a Topps, estuve 5 años allí, y al poco de entrar yo en Topps empezaron a cortar cabezas en Marvel. Hubo despidos en masa, se cargaron, básicamente destriparon a todo el departamento editorial y cambió ese espíritu de creatividad que se había vivido en Marvel, fue cambiando y se convirtió en algo distinto. En cuanto a Image, trabajé con ellos encargándome de hacer todo el packaging o los elementos de producción, digamos, de una serie de cómics de Michael Goldine y Arthur Swedam. Eso lo hice a través de Image al principio, mientras yo creaba mi propia compañía, y a partir de ahí ya lo hice por mi cuenta. Recuerdo aquellos tiempos como algo muy divertido y me gustó mucho y estoy contenta de haber podido salvar mi cabeza. Y Jim dice, claro, es que nuestros recuerdos de aquella época son muy distintos, porque tú estabas de salida de Marvel justo antes de que empezara la crisis, y yo estaba entrando otra vez en el mundo del cómic justo cuando empezaba la crisis. Y René le dice, efectivamente, yo creo que eso tiene que ver, pero de todos modos recuerdo mi etapa en el cómic como una etapa muy divertida. Y ahora iba a hablar mal de los rotulistas. Pero, Now I was going to badmouth letterers. Pero claro, con esta me ha surgido otra pregunta. Si tenéis alguna, levantáis la mano y cuando me parezca os la dejo. No, a mí me parece un tiempo, como os decía, esa época, final de los 90, nacimiento de Image, explosión de todo. Period, the end of the 90s, the birth of Image, porque tiene que ver también con el negocio editorial mundial. Es el momento en que los fondos de inversión entran en las empresas editoriales. Schifrin escribiría la edición sin editores. Schifrin era el propietario de Schifrin started writing about editing without editors. Es un momento que va a cambiar el mundo editorial, ¿no? The publishing house is about to change. En todo el mundo. In the whole world. Y me parece que en el cómic se vivió de alguna manera particular con ese punto de inflexión que es los autores, los dibujantes estrellas se van, fundan su propia empresa y sucede todo un montón de crisis editorial, de distribución en ese momento. Y lo que hace de poner un poco de drama a todo esto, de drama narrativo, es que esos dibujantes, algunos de ellos, volverán después de haber hecho la revolución. Habían creado Deadpool y vuelven a ponerle tetas al Capitán América. They create Deadpool and then they have breasts on Captain America again. Y esto me parece que es una historia. So they didn't really create Deadpool, but he existed before. Gail Simone really started the current version of Deadpool. Que en realidad fue Gail Simone la que dio origen a la versión actual de Deadpool, dice René. Pero que me parece que es un momento. I hear your point, though. But yeah, go ahead. But I think this is a turning point in any case. Well, it was definitely a change. I think what happened at Marvel was there was a trend for a while where they didn't want to have one artist or one writer on a series for a long period of time because they didn't want to create another superstar like Todd McFarlane, who then had the power to go out and, circumvent Marvel. That's just my theory, but it did seem to be that way for a while, that they would start putting people on limited series instead of having them on really long series. There was definitely some bitterness there, I think, on Marvel's part, that they all left like they did, but you can't fault them for going out and trying to do their own thing. It's the American way. Going out and trying to be your own success story. And I admire what they did. I
I was the assistant editor on some of Liefeld's first work on Hawk and Dove, and he always had an incredible drive, so I'm not surprised that he went and did what he did. So, but what it did also is it created ideas in people's minds that they could achieve things outside of Marvel and DC. And it kind of expanded the horizons for creators to think that they can go and do something of their own. Still work for the major companies, of course, but also create your own thing. Look at Mike Mignola, look at all these people that have gone on to do their own creations and seize their own opportunities. So it changed the field, you're right, it changed the creative landscape. But everything that comes along does add to and change the landscape. The internet created whole new horizons for creators as far as being able to do digital projects and market themselves. So it's always evolving, but that was a very like you said, a very groundbreaking time, and it was something brand new. So you have to admire people who take that step, because I always say when a door opens, if you don't walk through that door, you'll never know what's on the other side. And you have to give them credit for seeing that open door and walking through it, because not everyone has that kind of initiative and that kind of drive. I want to add real quick, though, you're talking about letterers and colorists. And, a lot of times when someone does their job well, you don't notice them. And that's the way it is, I think, with letterers and colorists, because when they do their job well, you don't realize it because it's seamless in the story. However, if they do their job wrong or incorrectly, you certainly notice it because you don't know what the character is saying, or the coloring isn't clear and you have to stop and figure out what's going on. So I really do think that they're two of the unsung heroes of comic books, because when they do their job well, it's seamless. Desde luego, fue un momento de gran cambio, de eso no cabe duda. Marvel inició, por ejemplo, una tendencia en aquella época en la que no quería que hubiera ningún dibujante ni ningún guionista durante muchos números en una serie, porque no querían volver a crear una superestrella como Todd McFarlane, que luego se les fue de las manos y dejó de lado la estructura de Marvel. Por eso, si os fijáis, en aquella época predominan las series limitadas más que las colecciones de muchos números. Creo que había una cierta amargura por parte de Marvel. Y yo entiendo la amargura de Marvel, pero también entiendo que no es culpa de esos dibujantes. Los dibujantes hicieron lo que les pareció oportuno, vieron una oportunidad y se lanzaron a aprovecharla, que no deja de ser, a fin de cuentas, muy americano eso, el modo de vida americano de tratar de tener éxito cuando ves una oportunidad e intentar aprovecharla. Yo admiro que hicieran algo así. Trabajaba como asistente del editor en Halcón y Paloma cuando Rob Liefeld empezó a encargarse de la serie, y ya en aquel entonces era un tipo muy motivado, con muchas ganas. Me parece que hizo lo que le parecía correcto a él en ese momento. Creo que el surgimiento de Image sirvió para que muchas personas se dieran cuenta de que había vida fuera de Marvel y DC. Creo que amplió el horizonte creativo de muchos autores que entendieron que se podía crear obra propia al margen de las dos grandes. Pensad en gente como Mike Mignola, entre otros muchos, que aprovechó su oportunidad al ver que había un cambio en las reglas del juego, que cambiaba el panorama creativo. Pero es que ha habido distintos elementos que han ido cambiando el panorama creativo a lo largo de los años. La aparición de Internet, por ejemplo, también supuso nuevos horizontes, porque los proyectos podían pasar a ser digitales, y había una evolución a la que había que responder y que suponía
que el contexto en el que nos movíamos fuera totalmente nuevo o novedoso. Admiro a la gente que dan ese paso adelante. Admiro a la gente que se encuentran con una puerta abierta y deciden franquearla para ver qué es lo que hay al otro lado. Hay que tener valentía para poder hacerlo. Y me parece que estuvo bien el que ellos se dieran cuenta que existía esa puerta abierta y que tuvieran el talento y la motivación como para asumir la iniciativa y cruzar esa puerta para ver qué es lo que ocurría. Y antes de que sigas con lo de los rotulistas, quiero yo adelantarme y decir que los rotulistas y los coloristas son gente cuyo trabajo no se ve cuando lo hacen bien. No eres consciente de su trabajo. Si hacen bien lo que tienen que hacer, no te das ni cuenta, porque los colores están bien y porque puedes leer los bocadillos sin problemas. Pero solo eres consciente cuando no lo hacen bien o cuando lo hacen de manera incorrecta. Cuando no eres capaz de leer lo que está diciendo el personaje en el bocadillo o cuando los colores te sacan de la historia y tienes que volver a mirar la viñeta para entender lo que está ocurriendo. Creo que rotulistas y coloristas son dos de los héroes anónimos del mundo del cómic. Está bien esta postilla de ponerse la venda antes de la herida, pero luego seguimos. Ahora vamos a dar la pregunta de Pepe y luego continuamos con los rotulistas. Mi pregunta es, al principio René, cuando ha hablado de toda la gente que se dedica al mundo de cómic, que no saben sus nombres, people whose names are not known. We were talking about the marketing department. Algunas veces se han gastado mucho dinero. Sometimes they've spent loads of money in marketing for Pero comic yo que books. vengo del marketing, But I come from marketing, and for me, it's amazing that Marvel or DC, even when they were selling loads of comic books, they've never done market research. They know they sell 100,000 copies of Batman, but they don't know who are buying them, whether they're old, young, women, men, whether they live in New York, or whatever. And I wanted to know why these big companies that make so much money seem not to care who the customer is. Maybe I'll let Jim answer that one. Oh, thanks. I'll let you answer first, and then I'll answer. I think in the past, the issue was most of the people who worked in comics were comic book people. You know, their background was comic books. They loved comic books. They grew up on comic books. So a lot of people came into the industry not having any of those skills you're talking about. But that's kind of changed now as both Marvel and DC have become much more corporate. But as small pieces of those large corporations, I'm not sure if the large corporation thinks it's a investment that's worth making. You know, it's not that anybody at those companies thinks it's a bad idea, but many times the funds are not available to do that, you know, and because I've sat through many meetings where we plan these sort of things, we want to do the outreach, but it's at least on the scale that you're talking about, it's never there to do that kind of marketing. And it always becomes a question of, well, what books do we promote? You know, do we promote the books that are already selling, or do we try to promote the books that are not selling, maybe need help? So it's a very complicated issue. I'll answer too. La verdad es que yo creo que en el pasado lo que ocurría sobre todo es que la gente que entraba a trabajar en el mundo del cómic, en la industria del cómic, eran amantes del cómic, eran personas a las que lo que le gustaban eran los cómics y que quizás pues no tenían esas capacidades o esa formación para hacer algo como lo que estabas describiendo. Es verdad que tras la adquisición de Marvel y DC por parte de grandes grupos empresariales, pues ha cambiado la cultura empresarial en la industria, pero también tengo la sensación de que esos grandes grupos consideran que esa inversión en hacer un estudio de mercado pues no merece la pena, que no les parece que sea realmente interesante hacerlo. Hay gente que ha hablado de hacer un estudio de mercado en varias ocasiones, a nadie le parece una mala idea, ni mucho menos. Lo que ocurre es que no hay fondos para hacerlo, o al menos no para hacerlo a la escala que tú estabas describiendo, Pepe. Yo sí he estado en reuniones en las que hemos intentado conocer un poco mejor
cuál es la situación de mercado, pero sin llegar a hacer nunca un verdadero estudio como tal. Y una de las conversaciones recurrentes que teníamos era, ¿qué hacemos? ¿Qué serie tratamos de publicitar más? ¿La que mejor se está vendiendo o la que tiene menos ventas? Well, when I was at Marvel, I mean, marketing obviously had been doing something. I mean, they realized that certain demographics were not buying our books. I don't know. I wasn't part of that department, so I don't know how they discerned who was buying what. But it was obvious to everyone who showed up at comic book conventions that we were not reaching girls. We were not reaching the female market at all. So I think when I started on the Barbie comic books, that was their effort to try to get girls to start buying comic books. And I think largely She-Hulk was a part of that too, trying to get females interested in comic books. We broke the fourth wall in She-Hulk long before Deadpool did, and I think we were trying a lot of different things to try to get that book noticed. I never approached a book though like appealing to a certain gender or orientation or anything like that. I approached each book as, is it a good story? Because I wanted a guy to be able to pick up Barbie and She-Hulk and also enjoy it. So, I never really thought of it that way, but those books were definitely attempts to reach a different market. And the media books we did, like Xena and X-Files, were attempts to reach different markets and different demographics. So I think there was obviously a realization that we were not reaching. But I think based on who comes to conventions now, we're reaching all sorts of demographics. I think that's probably more in some cases through the movies than it is through the comic books now, though, because I can't tell you how many people will come up to my table and not know that there had been a Guardians of the Galaxy comic book, or not know that She-Hulk actually was even a comic book. They know the media, but they don't know the published material. So, it is a process, but I think the largest problem we're having now, and this speaks to what Pepe was saying, is that whatever we're doing marketing-wise, I'm not sure it is working, because our readership is aging out. We're not, in a lot of cases, reaching younger readers and bringing them in. And what do we do about that? Because if we don't turn that around, and maybe we are and I just don't know about it, but if we don't turn that around, sales will continue to be marginalized if we aren't bringing new people to sequential art. But my last role with DC was heading up the Young Readers line. Oh. And we were deliberately making graphic novels for people who were non-comic readers. We were trying to reach those people who were out there buying Raina Telgemeier's books, buying Dogman, and also the young adults who were buying YA. Right, and that's the kind of effort we need to attract different people of different ages. And that's the graphic novels, not so much the floppies. Right, because we were trying to reach them wherever they're buying books. Right. Yeah. Pues lo cierto es que en Marvel lo del marketing sí estaba presente desde antes, quizás. Que éramos conscientes de que había algunos grupos de población que no compraban nuestras series. A nadie se le escapaba en aquel momento que la mayoría de las ventas de cómics pues eran a chavales jóvenes, que no había lectoras o no había muchas lectoras, y por eso hubo un esfuerzo por parte de Marvel para crear proyectos
que pudieran gustarle a las lectoras más jóvenes. De ahí surge el interés por crear una serie de Barbie o por crear una serie de Hulka. Yo cuando trabajaba en Marvel no hacía colecciones pensando en el género o en la orientación sexual de los lectores o lectoras. Quería simplemente contar una buena historia. Quería que un niño, que un lector cualquiera pudiera pillar un cómic de Barbie o de Hulka y pasárselo bien. Y eso era lo que me interesaba. Me lo planteé así desde el principio y no tanto por una vertiente comercial, lo de la creación de ese tipo de series. Es verdad que sí hubo esfuerzos, como por ejemplo la serie de Xena o la de Expediente X, para tratar de llegar a mercados que normalmente no eran consumidores de cómic, para tratar de llegar a grupos de población que por lo general no eran conscientes de la existencia de los cómics, pero no estoy seguro hasta qué punto hemos tenido éxito en esos esfuerzos. Sí es verdad que hay nuevos grupos de lectores. Eso lo veo en las convenciones y en los salones en Estados Unidos, pero creo que en general, por lo general son gente que han llegado al mundo del cómic a través del cine. Es el cine el que les ha llevado al cómic. No os imagináis la cantidad de gente que llega a mi mesa en los salones y no es consciente de que existe una serie de Guardianes de la Galaxia, que ya existía antes de las películas, o que Hulka era un cómic. Es decir, conocen el medio, saben de la existencia de los cómics, pero lo que no conocen es el material que se está preocupando. Es verdad lo que decía Pepe en cuanto a lo de marketing, que es una preocupación subyacente a las grandes editoriales ahora mismo, porque necesitamos crear nuevos grupos de lectores, porque los lectores habituales de cómic cada vez tienen una mayor edad, son grupos de población que van creciendo y tenemos que lograr que se vayan incorporando nuevas generaciones, nuevos lectores, nuevos grupos de lectores, porque si no acabaremos viendo lo que ya está sucediendo, que las ventas son cada vez más marginales y cada vez más limitadas, y lo que nos interesa es atraer a nuevas personas a este arte secuencial que tanto nos gusta. Y dice Jim, bueno, en cuanto a lo que comentas de llegar a nuevos grupos y nuevos lectores, mi último trabajo en DC fue encargarme de coordinar, de ser el editor de una serie de novelas gráficas que persiguen llegar a los lectores y lectoras de gente como Rina Tegelmaya, o de series como Run Dog. Es decir, que los lectores están ahí. Lo que no es tan fácil es desde nuestra industria llegar a ellos y garantizar que puedan seguir leyendo cómics. So Jim, was that based on market research that Absolutely. they saw that? So marketing was done to try to fill that demographic. Very heavily. And how successful was that? Mixed results. Mixed results. It's we were very successful with our Teen Titans series by Kemi Garcia and Gabriel Piccolo. Primer, which was for younger readers, but it's in that marketplace. There are the stars, and then there's everybody else. So we put a lot of product out there. Some did well, some not so well. So but yeah, there was a ton of research that was done into that. A lot of it initially done by Bobby Chase, Marie Javins, and then Michelle Wells, who was my old boss there. So it was a pretty heavy investment on DC's part. No, okay. Yeah. So they were investing money into trying to figure out the marketing end of things. Yes. I wonder if a lot of what we're facing in the publishing industry now is what we were talking about at breakfast this morning, about how there is so much content everywhere, all around people, all the time. So publishing and actual hard copies of books, we're not getting, maybe we're not getting out there and making ourselves seen enough, or it's like we risk maybe becoming the record player, that someone's not going to come around till 10 years later and say, hey, that was kind of cool, maybe I do want one of those. So yeah, it's a difficult time in publishing right now
to try to figure out what works, what doesn't work, where to go from here, how to compete with all the glut of content and media that's out there. How do you stand out? How do you make yourself relevant? Those are questions that marketing should be answering, but I don't work there anymore, so. Le pregunta René a Jim si lo que acaba de escribir de intentar llegar a lectores jóvenes y demás es algo que cuente con un estudio de mercado y demás. Y Jim dice, sí, desde luego hubo muchísimo estudio de mercado para lanzar esas líneas de cómics para otro tipo de lectores y de lectoras. Y en cuanto a resultados, pues fueron resultados mixtos, bastante variados. Hay cosas como la serie de los Teen Titans, de los jóvenes titanes, de los nuevos titanes, que funcionó relativamente bien. Luego había otra que era Primal, que también tuvo una buena acogida, pero nos dimos cuenta, al tratar de llegar a ese tipo de lectores, al tratar de llegar a ese mercado, de que básicamente ahí lo que tienes son las grandes estrellas, los superventas, y luego están todos los demás. Y no siempre es fácil lograr hacerte hueco. Hubo mucha investigación iniciada y encabezada en un principio por Bobby Chase, por Mary Javins y por Michelle Wells, que era mi jefa, dice Jim, y hubo muchísima inversión de dinero por parte de DC para hacer un estudio de mercado y para analizar posibles estrategias de marketing. Y añade René, bueno, es que lo que veo es un poco lo que hablábamos esta mañana en el desayuno sobre la industria editorial, que hay tantísimo contenido ahí fuera que hay que competir por la atención de la gente, la atención de los consumidores, que hay tantas cosas que no siempre es fácil lograr que se le preste atención al cómic. Y me parece que los ejemplares físicos, los libros, pues están pasando un poco de moda ahora mismo. Quizás ocurra lo mismo que ha ocurrido con los vinilos y con los tocadiscos, que dentro de 10 años de repente la gente diga, ¿cómo mola esto? Hay que volver a recuperarlo y tener el objeto físico en nuestras manos. Pero sé que vivimos tiempos difíciles en el mundo editorial. Hay muchísima competencia en cuanto a medios y en cuanto a contenidos, y es difícil saber cómo lograr que algo destaque, cómo lograr que algo tenga relevancia, cómo lograr que algo capte la atención del consumidor. Pero bueno, esta es una reflexión que hago yo, que ya no me dedico a la industria editorial. Joder, Diego, no sé qué hemos hecho de que no me voy a poder hablar mal de los rotulistas, porque a lo tonto nos hemos pasado hora y media. But I'm not going to be able to badmouth letters in the end, because we've been talking for an hour and a half now. Pero tendréis que reconocer que en esta hora y media hemos hablado de lo que ellos han hecho, que son personas con una historia importante en el mundo del cómic norteamericano. Y por otro lado, hemos hablado de historia del cómic, de un momento muy particular del cómic norteamericano, que fueron los principios de los 90, la explosión de aquel momento. Y hemos acabado hablando de algo por lo que hacemos estas jornadas, que es la promoción de la lectura. Porque al final de lo que están hablando es de cómo hacer que lleguemos a más gente. Con lo cual, dejaremos para la próxima vez que organicemos una charla de este tipo, hablar mal de los rotulistas y preguntarle un poco por los coloristas. It will be when we badmouth letters and we ask René about colorists. Y para acabar, pero muy rápido, la respuesta, ¿qué cosa, a ver, para cada uno es su legado, es lo mejor que hizo, de lo que más feliz quedó en el mundo del cómic? ¿Qué cosa hiciste? Quiero que me recuerden a Jim Chadwick por eso. Jim Chadwick. A specific project or just a trend? No. I want to remember it for, hi, my name is Jim Chadwick, I want to remember it for... Wow. Es una pregunta muy peligrosa. Well, I don't know. I just hopefully to be a good collaborator and mentor with the many creators I worked with that I enjoyed working with over the years. Pues espero que me recuerden como un buen colaborador y como un buen mentor
para todos los jóvenes creadores con los que he colaborado a lo largo de los años. Y por Liberator. And Liberator. Wow. Que os aconsejo mucho que compréis si está barato. No, es muy interesante, en serio. Wow, that's a good question. For me, it's always what I'm currently working on. So I just finished a big gallery show in New York about George Washington and comic books. It's still going on until February at the Francis Tavern Museum. And I just wrote a book on George Washington and pop culture. So that was my passion for the last 2 years. But what am I going to be remembered for? It's going to be the next thing, because I never stop wanting to do the next thing. Pues te diría ahora mismo que por una exposición sobre George Washington en el mundo del cómic, que tiene lugar hasta el mes de febrero en el Museo Francis Tavern Museum. Francis Tavern Museum. Me he dedicado 2 años a preparar esto y a escribir un libro sobre la figura de George Washington en la cultura popular, y en el fondo te diría que quiero que me recuerden por lo siguiente que haga, porque como no paro, siempre tengo un nuevo proyecto, pues ojalá sea ese el siguiente por el que me recuerden. Pues esperemos que nos lo vengas a contar la próxima vez y también que podamos hablar de los rotulistas y todo eso. And hopefully we'll have time to talk about letters. Y allí igual, la próxima vez continuamos porque se nos ha quedado corto. We'll keep on going, deciros que ahora a continuación va a haber la presentación del libro que con el guionista Rodolfo Santullo hizo Carol Medina, adaptación de la novela de Lejano País de los Estajes, va a ser ahora, o sea que no es más tiempo. Pero yo creo que ha sido una buena conferencia de cosas que no se hablan mucho en los salones, así a estas horas de la mañana en una discoteca. Comic Daros las events, gracias, como and hacemos mostly en la not at this time in the morning in the disco. Con este aplauso. So, thank you.